Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. Dicen que los niños siempre dicen la verdad, si bien no es un dicho demasiado acertado, y eso lo sabemos los que tenemos hijos. Lo que sucede es de que no tienen filtros, dicen lo primero que les pasa por la cabeza sin medirlo. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento La cajera y el niño. Mi madre era cajera en un restaurante aquí en la ciudad de Juárez, Chihuahua. Un día entró a trabajar de mesera una joven. A ese negocio frecuentemente llegaban a hacer pedidos o pedir informes, así que mi mamá empezó a notar que siempre que llamaban por teléfono, esta chava se ponía nerviosa y ponía cara de miedo. Mi mamá decidió cuestionarla del por qué le ocurría eso. Aquella mujer, con un poco de melancolía y de tristeza, le comenzó a contar que ella trabajaba en Taco H. Ella era la cajera, así como la persona que se encargaba de tomar las órdenes de los servicios a domicilio, pero que un fin de semana, el cual parecía muy normal, en el que el restaurante estaba llenísimo y repleto de pedidos, sonó el teléfono y era la voz de un niño, con un tono de desesperación, y pedía que le llevaran de comer, porque sus papás lo habían dejado solo. No había comida y que tenía mucha hambre. Aquella cajera le dijo que no podía tomarle la orden porque la tenía que hacer una persona adulta, que esperara a sus papás. Fue tanta la insistencia y la desesperación de ese niño que la cajera decidió tomarle la orden. Aquel niño estaba feliz. Dijo que quería unos taquitos de lo que fueran y un refresco. Le dio la dirección, que era cerca de la Avenida de la Raza, donde está el estacionamiento. Ella le preguntó el nombre, un nombre que jamás se le va a borrar de su memoria hasta el día de hoy. Ese niño le respondió con una voz muy tierna: «Me llamo Juanito». Esta cajera le contestó que a más tardar en media hora tendría su orden ahí. Aquel niño le dijo que muchas gracias y colgó. No habían pasado ni siquiera 5 minutos cuando el teléfono volvió a sonar. Era ese niño, que estaba desesperado y llorando a lágrimas. Le preguntaba que si ya mero llegaban sus taquitos, que tenía mucha hambre, que ya no aguantaba más. La cajera, sintiendo tristeza y empatía por Juanito, le dijo que no se preocupara, que había muchos pedidos, pero que le iba a pedir de favor al repartidor que fuera primero a su casa a llevarle esos tacos. Así que el niño se quedó más tranquilo y colgó. La cajera cumplió e hizo eso. Le dijo al repartidor que fuera primero con aquel niño. Pasaron 10 minutos, o un poco más, y Juanito volvió a llamar por teléfono, pero esta vez en un tono muchísimo más triste. Le preguntó: «¿No van a venir, verdad?». La cajera le dijo que sí, que ya iba en camino su pedido y que tal vez ya estaban afuera de su casa. Ese niño, muy emocionado, le dio las gracias. En ese lapso de tiempo llegó el repartidor y pitó varias veces. Nadie salía. Se bajó a tocar. Tal vez aquel niño no había escuchado el claxon de la motocicleta, así que se paró en la puerta y tocó insistentemente por mucho tiempo, hasta que después de tanto tocar, salió una señora de la casa, de a un lado, y le preguntó que a quién buscaba. Le dijo que habían hecho un pedido de esa casa, pero que nadie salía. La vecina le dijo que tal vez se habían equivocado porque esa casa tenía deshabitada 3 años. Aquel repartidor dijo que no era posible porque un niño que se llamaba Juanito había hablado para ordenar con muchísima insistencia. En ese momento, cuando la vecina escuchó estas palabras, se puso pálida y con una voz quebrada le dijo: «Así se llamaba el niño de la pareja que vivía ahí. Pero el niño había fallecido 3 años atrás y esa era la razón por
por la cual se habían ido de esa casa. Le contó que aquel niño constantemente estaba solo porque ellos se iban a trabajar o de fiesta. Aquel repartidor se quedó sorprendido y sintió un gran escalofrío. Fue tanto el sentimiento que le dio que decidió no seguir repartiendo y regresar al restaurante para contarle a la cajera lo que había pasado y lo que le contó la vecina, lo que había pasado también con Juanito. La cajera, cuando escuchó todo esto, quedó fría y en un estado total de pánico. En ese preciso instante sonó el teléfono y al levantar la bocina solo se escuchó la voz de Juanito diciendo: ¿Por qué no han venido, señorita? Por favor, tengo mucha hambre. Ya me cansé de esperarlos. La cajera soltó un grito desgarrador y entró en shock. En ese momento el repartidor arrebató el teléfono y lo colgó. La cajera fue a parar al hospital por una crisis nerviosa que esto le había ocasionado. Al salir del hospital, tenía mucha tristeza por la forma tan desesperada y triste con la que hablaba Juanito. Ella sintió la necesidad de contárselo a un padre. Lo llevó hasta la casa de Juanito para que la bendijera y rezara por él. Además, ella le dejó una orden de tacos y un refresco en la puerta. Tal vez con eso, el alma de Juanito pueda descansar en paz. Esta historia la quise compartir con ustedes. Pero no es la única historia que tenemos el día de hoy. La siguiente historia lleva por nombre El niño Juanito y el altar de muertos. Cuentan que en un jardín de niños, allá por el año de 1990 en Tlaquepaque, Jalisco, un niño de nombre Juan, de 3 años de edad, falleció de una enfermedad muy extraña. Se dice que este padecía frecuentes ataques de miedo, a tal grado que gritaba sin sentido al observar a algún extraño. Le costaba muchísimo trabajo socializar y acostumbraba a estar solo jugando con sus carritos en el patio debajo de un frondoso árbol que se encontraba ahí, en esa escuela. Al pie del cajete, ese niño siempre jugaba y dibujaba unos caminitos con la tierra de ese lugar. Ese niño solo permitía que una de las maestras le cuidaba y le atendiera. Cuando el niño murió, sufrió un paro repentino y falleció, a pesar de todos los esfuerzos realizados por los servicios de emergencia que oportunamente habían acudido a su atención. Juanito, como le decían, dejó de existir en este mundo el día exacto que se celebra el Día de los Santos Difuntos, y por esa razón, al año siguiente, el altar fue ofrecido a su alma. Las maestras decoraron con todos los elementos tradicionales que se utilizan en los altares. Agregaron los carritos y las galletas que a Juanito más le gustaban. Ese día, todo había quedado listo, una noche antes de la celebración. Al día siguiente, las maestras y la directora llegaron a la guardería y empezaron a recibir a los niños. Atendieron a los padres e integraron a cada uno de los niños a la sala correspondiente. La directora, que tenía su oficina del otro lado del patio de juegos y que también era utilizado para las ceremonias, lugar donde se había montado aquel altar, observó que algo extraño estaba sucediendo. Miró aquellos carritos de Juanito que le habían puesto en el altar y se movían en dirección al árbol. Eso lo hacían desde el altar hasta el árbol y se dibujaba en el piso una figura que se asemeja a una carretera. Las galletas que estaban en el tazón ya eran menos de las que fueron dejadas el día anterior. La directora gritó muy asustada y el tazón cayó abruptamente sobre el piso, rodando por el suelo. Se cuenta que al parecer, Juanito estaba jugando y comiéndose las galletas. Pero no solo eso, el grito de la directora le había asustado a Juanito y por eso el tazón cayó al piso. Después de lo sucedido, cuentan que cada año es normal encontrar los carritos fuera de su lugar, así como las galletas movidas de ese altar que año con año se pone en su honor. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.